12 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Pilar. El origen de esta festividad se remonta a la tradición cristiana que dice que la Virgen María se apareció a Santiago Apóstol, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, cuando fue a evangelizar España. María llegó a Zaragoza en carne mortal antes de su asunción y como testimonio de su visita habría dejado una columna de mármol que se conoce como el Pilar. Se cuenta que el apóstol Santiago, junto con sus nuevos discípulos, pasando por Asturias, llegaron a predicar a través de Galicia y de Castilla a Aragón, Celtiberia y César Augusta, lo que hoy conocemos como Zaragoza, en la ribera del río Ebro, donde, de muchos convertidos, eligió a 8 hombres. Estando Santiago junto a sus discípulos en la ribera del río, la noche del 2 de enero del año 40, oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, pidió al apóstol que le construyese allí una iglesia, alrededor del pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecería ahí hasta el fin de los tiempos, para que Dios obrara portentos y maravillas por su intercesión en aquellos que imploraran su patrocinio. La Virgen desapareció, pero quedó allí el pilar. Entonces ellos comenzaron a edificarle una capilla de adobe en ese lugar. Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para que se dedicara al servicio de esa capilla y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada a la Santísima Virgen. De esto hay testimonios. Está un manuscrito de 1297 de San Gregorio Magno, que se encuentra en el Archivo del Pilar en la Catedral de Zaragoza, aunque ya desde el siglo IV ya había vestigios que representaban esa aparición y que hablaban de la existencia de un templo dedicado a la Virgen. Pero la devoción comenzó a extenderse en el siglo XIII, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones a Santa María la Mayor. Estaba tan arraigada la devoción en el pueblo español que ya celebraban a la Virgen del Pilar. En la mayoría de las iglesias españolas celebraban la venida de la Madre de Dios en carne mortal y cantaba la liturgia de ese día que con ninguna nación había hecho algo semejante, pues había sido una venida extraordinaria de la Virgen cuando aún vivía ella en Palestina. De ahí que se empezaran a vincular Santiago y Compostela, el Pilar y Santiago, como ejes fundamentales de la espiritualidad cristiana en España. Después se permitió el oficio del Pilar y el Papa Clemente XII instituyó la celebración de Nuestra Señora del Pilar el día 12 de octubre. San Juan Pablo II en 1984, al hacer escala en su viaje a Santo Domingo para la conmemoración del descubrimiento de América, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad. Pero la devoción aumentó en la Guerra Civil, de los años 1936 a 1939, cuando cayeron 3 bombas encima del templo y ninguna de ellas estalló, atribuyéndose este hecho a la protección de la Virgen. ¿Por qué aparecer en una columna y quedar el vestigio de ella? Porque ella también es piedra principal de la iglesia, templo de Dios. En torno a ella, el pueblo de Dios nos seguimos reuniendo, igual que en Pentecostés con los apóstoles. Le encomendamos a ella nuestra fe para que la ilumine, nuestra esperanza para que la aliente, nuestra caridad para que la inflame. Ella nos lleva siempre a su Hijo, propiciando que nos unamos más a Él, haciendo que participemos en la edificación del reino de Dios. También aquí en México, el día de hoy, festejamos a la Virgen de Zapopan, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Se le conoce también como Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. Su origen es de la época en la que llegaron los frailes franciscanos a evangelizar aquellas tierras, dirigidos por Fray Antonio de Segovia. Se encontraron con indígenas que no querían renunciar a su Dios. Entonces Fray Antonio fue a Pátzcuaro
y se le elaboró allí una virgen entre los años 1560 y 1570. La llevó a Zapopan, que significa lugar de zapotes, y subió solo al cerro del Mixtón, donde había 6,000 indígenas. Pero cuando ellos vieron la imagen de la Virgen, vieron que un haz de luz salía de ella, y entonces se rindieron a sus pies. La Virgen tenía grandes símbolos, una banda que cruzaba su pecho y una espada, con lo cual la llamaron la generala, porque ella era la general del ejército mexicano. Un relicario pendía de su vientre, de ahí el nombre de Nuestra Señora de la Expectación, pues estaba encinta. Tenía una corona imperial, porque ella era reina, una aureola con una paloma, signo de la presencia del Espíritu Santo. A ella se le considera la patrona protectora contra las pestes, las tempestades, las epidemias, por lo que en este tiempo se ha recurrido mucho a rogarle a ella el término de esta pandemia. Bien, hermanos, lo importante de estar dándoles a conocer el origen de las distintas celebraciones de nuestra Madre Santísima es para que nos adentremos aún más tanto en el misterio de su poderosa intercesión como en nuestra participación desde nuestro carisma de milicianos en el plan salvífico de Dios, llevando almas a la Inmaculada, procurando su conversión y su santificación. Pues como decía San Maximiliano Kolbe, si dejamos entrar a la Inmaculada en cada casa, entonces entrará la gracia y así entrará Jesús.